les bendiga, iglesia, en esta tarde. Que el Señor me los bendiga grandemente. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Que sean todos allí en sus hogares. Que el Señor me los bendiga grandemente. Espero que estén frente al televisor, sentados en su sala, porque Dios nos ha dado la oportunidad una vez más de estar aquí y poder compartir la palabra del Señor a aquellos que lo necesitan. Sé que estamos en tiempos difíciles, que no nos podemos congregar, pero el Señor ha provisto estos métodos para que su palabra llegue a todo rincón, para que el pueblo del Señor esté siempre en contacto con la palabra de Dios. Allí donde usted está, lo invito a que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 10, versos 17 al 19. Y quiero que me acompañe en esta lectura de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice así: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo el Señor: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Inclinemos nuestros rostros y demos gracias al Señor. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por la oportunidad que tú me das de estar una vez más delante de tu presencia, Señor amado. Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo tomando control, Padre Celestial, de este momento tan hermoso, tan especial, Señor Jesús. Y que seas tú ministrando mi vida, ministrando la vida de mis hermanos que están a través de esta pantalla, Señor Jesús. Que seas tú ministrando cada necesidad que haya en cada vida. Que seas tú trayendo sanidad a los cuerpos. Que seas tú trayendo refrigerio a los huesos, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre eternamente y para siempre, porque tú eres nuestro Dios y Salvador. Gracias te damos, porque tú, oh Jehová, pagaste la deuda que nosotros teníamos con el pecado, porque tú nos has hecho libres para la gloria y honra de tu nombre, Señor Jesús. Úsame como un instrumento de honra en tus manos, Señor Jesús. Gracias te doy en esta tarde, Padre Celestial. Aleluya. Tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Bendito sea el nombre de tu Hijo amado, que es en Cristo Jesús. Oro, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor Jesús. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Vamos a estar hablando en este libro de Lucas. Yo sé que muchos de los hermanos, de los líderes, han enseñado sobre la oración, pero iglesia, es necesario de que nosotros hablemos de la importancia que tiene la oración. La palabra de Dios no tiene fin. Así que, hermano, estaremos hablando de lo que Dios ponga siempre en nuestros corazones. El tema de hoy se titula La autoridad del reino, la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros como hijos suyos. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué es tan difícil orar? Le diré por qué es tan difícil orar. Porque cuando oramos, el diablo apunta toda su artillería del infierno hacia nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros en la oración apuntamos toda la artillería del cielo hacia él. La oración es una guerra y muchos
muchas veces, iglesia, muchas veces nosotros como hijos de Dios no nos presentamos a la batalla. Necesitamos aprender a orar con la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Los 70 varones, dice en Lucas capítulo 10, verso 17, y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es un testimonio de gozo, un testimonio de gozo. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Parte de las sanidades que realizaron los 70 discípulos, como lo dice en el versículo 9, dice: y sanad a los enfermos que en ella hay, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El Señor les dijo: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Tenía que ver con la expulsión de demonios. La frase que dice aquí en el versículo 18: y le dijo el Señor: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dice que yo veía a Satanás caer del cielo. Es quizás un eco del cual habla Ezequiel capítulo 28, versos 16 y 17, que narra la sentencia inicial del diablo después de su rebelión contra Dios. Cuando los discípulos triunfaron en el ministerio sobre el poder del enemigo, representado aquí como serpiente y escorpiones, aunque el poder de expulsar demonios era impresionante, aún más significativo es que el nombre de los discípulos estuviera inscrito en los cielos, en la lista de los elegidos de Dios. El Señor le dijo: pero más importante es que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios, que está en el libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Lucas dice: hoy hablaré, iglesia, hoy hablaré de la guerra acerca de la oración y cómo enfrentar al enemigo y usar la autoridad que Jesucristo nos ha dado a nosotros. ¿Por qué? Verá, cuando nosotros nacimos de nuevo, nacimos para ganar. Cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como el único Salvador de nuestras vidas, nosotros nacimos de nuevo, pero nacimos para ganar, para ser vencedores. Nos convertimos en guerreros de libertad espiritual. Somos un comando en la invasión del ejército de Dios. Y necesitamos aprender que la iglesia de Jesucristo no es un crucero ni un barco espectáculo, sino más bien, hermanos, es un buque de guerra. Estamos en estos tiempos, estamos en guerra, estamos en una lucha constante con las obras de maldad de las tinieblas que hay allá afuera en el mundo. Estamos en guerra. Es un feroz conflicto que nosotros como pueblo, como iglesia, como hijos de Dios tenemos constantemente. Es una lucha hasta el final.
nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia sin ningún límite. No podemos ser neutrales, ni podemos llamar a tregua. Hay un refrán que dice que en la guerra no hay sustituto. No hay sustituto en la guerra. Y no hay sustituto para la victoria. Cuando nosotros estamos en guerra espiritual, no debe de haber ningún sustituto para poder ganar la victoria. Acuérdese, iglesia, acuérdese, hermano y hermana, que nosotros estamos en una guerra continua. Porque si nosotros peleamos como pueblo de Dios, usted no va a querer que nadie venga a sustituir su lugar para tomar la victoria que a usted le pertenece, que a mí me pertenece. No, nosotros tenemos que ganarla. No tenemos que tener un sustituto. Cuando alguien hace una carrera, se propone una meta, llegar al final. Y cuando está en el final, no va a permitir que alguien más le gane la victoria que él está por obtener. Nosotros tenemos que tomar esa victoria que Dios nos ha dado como hijos suyos. No hay sustituto para la victoria. Veamos cómo usted y yo podemos entrar en esta batalla con la autoridad del reino y estar totalmente seguros de que la victoria es nuestra, de que el Señor nos ha dado la victoria a nosotros. Como les decía, el Señor dice que les decía, yo veía a Satanás caer del cielo. Y esto tiene un eco con Ezequiel capítulo 28, versos 16 al 17, que narra la sentencia inicial del diablo después de su rebelión contra Dios. Este pasaje reporta otra derrota sufrida por Satanás, sufrida por el enemigo, porque él nunca le gusta perder. Él siempre quiere ganar, pero aquí fue una derrota sufrida por él. Cuando los discípulos triunfaron en el ministerio sobre el poder del enemigo, representando aquí por serpientes y escorpiones, aunque el poder de expulsar demonios era impresionante, pero el Señor les dijo que más significativo era que sus nombres estuvieran inscritos en el libro de la vida. Y le dijeron, Señor, el versículo 17, todos iglesia, todos los que van mandados por el Señor y en su nombre, siempre tendrán un testimonio gozoso que dar. Serán más que vencedores, dice el Señor, seremos más que vencedores. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los demonios de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como lo dice Hechos capítulo 6, verso 12. Nuestra lucha, iglesia, no es con el hermano o con la hermana o con el amigo. No, nuestra lucha, nuestra guerra es con el enemigo, con el enemigo. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, con los demonios, con toda fuerza de maldad. Nuestro enemigo no tiene la forma de carne ni sangre. No tiene la forma de carne y sangre humano, sino que tiene el carácter de malvados espíritus que rigen el reino de las tinieblas.
los demonios invisibles que nosotros no podemos ver, que poseen los corazones de los hombres y que solo pueden ser echados por medio del poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, verso 2. Efesios capítulo 2, verso 2 dice así: y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo aquel que camina en desobediencia opera en este espíritu de desobediencia, un espíritu de desobediencia. Las obras del diablo según siendo destruida en aquellos a los que se está manifestando el Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo, toda obra del enemigo. Así, el levantamiento del Hijo de Dios sigue siendo el poder para sujetar a los demonios de la duda y de la impureza. Juan capítulo 12, verso 13 dice así: aleluya, bendito sea el Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Juan capítulo 12, verso 13 dice: y tomaron ramas de palma. Aleluya. Y tomaron ramas de palma. El verso 3: y tomaron ramas de palma y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ese es nuestro Dios, el que nos ha hecho libre, el que nos libertó de toda esclavitud del pecado. Él nos hizo libre. Un comentario subjetivo: Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, como lo dice el versículo 18. Qué extraña y sobrecogedora afirmación, viniendo como contestación al insultante relato de ellos de que los demonios se les sometían. Parece que Satanás se lanzó desde los lugares celestiales con la velocidad de un rayo, cuando vio que sus demonios estaban siendo vencidos y echados a la desabandonada por aquellos 70 mensajeros del Hijo de Dios. Usted y yo, iglesia, somos mensajeros del Hijo del Dios viviente. Dios nos ha llamado a nosotros a tomar esa autoridad que Él nos ha dado a nosotros como hijos suyos. Poner la autoridad de Dios por obra. No tener miedo. Cuanto más triunfemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tanto más intensamente seremos probados o opuestos por los poderes de las tinieblas. La lucha mencionada en Efesios capítulo 6, verso 12. Cuanto más nosotros clamemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, más tendremos luchas, más tendremos pruebas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos clamando el nombre del Dios Todopoderoso. Esto implica una lucha real y sin cuartel, cuerpo a cuerpo. Los luchadores se agarran entre sí
Si usted ha sido de esas personas que ha visto tal vez lucha libre, ellos cómo se agarran cuerpo a cuerpo para poder, ¿qué? Para poder ganar, porque nadie se quiere dejar ganar, pero acuérdese que siempre va a haber un vencedor, siempre va a haber un ganador, el que se lleve la victoria, una promesa asegurada. Dios nos ha dado esa promesa a nosotros, de que nosotros triunfaremos sobre el mal. He aquí, le dijo el Señor, he aquí os doy potestad de hollar serpientes. ¿De hollar serpientes en qué, hermanos? En su nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Nosotros, hermanos, hollaremos serpientes. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada, esta es una promesa que el Señor nos ha dado a nosotros, que nada os hará daño. Aunque Satanás haya descendido como un rayo en todo su poder para oponerse a la misión de Cristo a través de usted y de yo, de mí, la esfera de la obra del enemigo es ahora aquí, la tierra. Esta es la esfera que él opera hoy en día. Tratemos todas las críticas y enseñanzas que se oponen a la mente y a los propósitos de Jesucristo. Nosotros tenemos que tratar con estas críticas y enseñanzas que se oponen a la mente y a los propósitos de Jesucristo, como doctrinas de demonios que se enseñan hoy en día. Nosotros tenemos que oponernos a ellas, porque son, dice la palabra, doctrinas de demonios. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Y dice así, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así la llama el Señor, doctrinas de demonios. Aliéntate en su promesa, hermanos. Alentémonos en su promesa, como lo dice Hechos capítulo 1, verso 8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice el Señor que seremos testigos de Él. Ha llegado el tiempo en que el Dios de paz puede aplastar a Satanás. Romanos capítulo 16, verso 20. Romanos capítulo 16, verso 20. Y dice así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Una de las señales de la fe está en Marcos capítulo 16. Aleluya. Marcos capítulo 16, verso 17 dice así: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas en su nombre, que es sobre todo nombre. Echaremos fuera demonios. Aleluya. Aleluya. Notó que incluso los diablos, los demonios están sujetos a nosotros. ¿Cómo? A través de su nombre. A través de su nombre.
estamos en la autoridad del reino de Dios. Allí es donde nosotros estamos como iglesia. ¿Cómo poseer esta autoridad? ¿Cómo ganar esta guerra? Nuestra guerra se gana esta victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allí es donde nosotros vamos a ganar esta guerra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 15. Aleluya. Y dice así la palabra del Señor. Y dijo: oíd, Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, no es vuestra la guerra, les dijo el Señor, sino que ¿de quién es la guerra? La guerra es de Él, hermanos. La guerra es de nuestro Señor Jesucristo. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Que hizo los cielos y la tierra. No hay Dios como nuestro Dios. Aleluya. Que Él es grande y Él es digno de ser alabado. Aleluya. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Tres cosas vamos a aprender hoy acerca de la autoridad del reino. Una, la autoridad del reino se ha establecido soberanamente. Soberanamente. Esta autoridad del reino se ha establecido soberanamente. Jesús dijo, vuelve a repetir, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esos primeros discípulos regresaron y dijeron en el versículo 17, ellos se regocijaban porque ellos decían, Señor, en tu nombre, Padre, en tu nombre se someten a nosotros. En tu nombre los demonios se sujetan a nosotros. Diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En tu nombre. El diccionario Webster define la palabra autoridad como, primero, como poder o derecho de mando, de actuar, exige obediencia o toma la última decisión. También dice jurisdicción, es decir, para gobernar luego, y describe la autoridad como el poder delegado a otra persona. Dios nos ha delegado ese poder a nosotros. Dios nos ha delegado esa autoridad a nosotros. Él nos ha dado esa autorización como Él tiene. O sea, Dios dice, tú tienes mi autoridad. Yo te he autorizado a ti para que tomes esta autoridad para hacerlo. Esa es la autoridad en sí misma. Ya ha sido dada y conferida a nosotros. ¿Por medio de quién ha sido dada y conferida a nosotros? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad del reino se ha establecido soberanamente. Dios es el creador, el gobernante, el rey supremo de este reino. Él gobierna el universo y es el Dios soberano. Ahora Dios, quien es soberano, le dio esa autoridad a Adán y Eva. El Señor le dio esa autoridad a Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dijo que tuvieran dominio. Pero recordará que la serpiente entró en el huerto y los engañó y ellos pecaron. Le entregaron, por lo tanto, ellos le entregaron su dominio a Satanás.
Dios de este siglo, en el Dios de este mundo. Pero Jesucristo, el último Adán, dejó el cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que Él dejó el cielo, bajó a la tierra, sufrió, derramó su sangre, murió como hombre para recuperar lo que el primer Adán había perdido. El dominio se perdió legalmente. Recordemos que el dominio se perdió legalmente, pero el segundo Adán vino a recuperar lo que el primer Adán había perdido. El dominio se perdió legalmente y fue recobrado justamente. El segundo Adán lo recobró justamente. Un hombre lo perdió el primer Adán. Un hombre lo recuperó el segundo Adán. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Sé que usted está ahí con su Biblia, hermano. Aleluya. Colosenses capítulo 2. Aleluya, vive el Señor. Aleluya. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15, dice así: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente los exhibió, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Quiero que veamos lo que el último Adán hizo por nosotros, por usted y por mí. Y cómo este dominio se ha establecido soberanamente. Aleluya. Se ha establecido soberanamente, como dice el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Nos dio vida juntamente con Él. Mantenga su Biblia abierta, como le digo, hermano, su Biblia abierta allí. Indaguemos cómo esta autoridad del reino se estableció soberanamente. Hay tres cosas que nuestro Señor hizo por nosotros cuando Él vino a esta tierra para liberarnos de la esclavitud. Él nos liberó de tres tipos de esclavitud. Él nos liberó de tres tipos de esclavitud. Primero, Él nos liberó de la esclavitud de la muerte espiritual. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Si usted no es un creyente, espiritualmente está muerto. Si yo no soy una creyente, espiritualmente estoy muerta. Necesita ser un creyente para que esté vivo espiritualmente. Pero si no lo es, está muerto espiritualmente. Está muerto. No es que esté espiritualmente enfermo, sino que está muerto espiritualmente. Pero cuando Jesucristo cuando Jesucristo vino por los hijos e hijas, de Adán,
Él nos dio por medio de su muerte vida. Vida nos dio y nos liberó de la esclavitud, de la muerte espiritual. Pero no solo nos liberó de la muerte espiritual, sino que Él nos liberó de la deuda incalculable de la muerte espiritual. La deuda incalculable, verán, nuestros pecados son una deuda que debe pagarse. El cielo nos ha demandado por años y estamos en deuda debido a lo que Él hizo. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? En esa cruz Jesús pagó la deuda. Jesucristo pagó la deuda que nosotros teníamos con el pecado, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La quitó de en medio, hermanos. Quitó esa deuda que había en nosotros y la clavó en la cruz. Jesús pagó la deuda que hizo cuando murió por nosotros. Él nos liberó de la esclavitud, de la muerte espiritual. Él nos liberó de la deuda incalculable. Él lo pagó todo. Y luego nos liberó del dominio satánico, como dice el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Note lo que le hizo nuestro Señor Jesucristo a Satanás, que quiere tener dominio sobre nosotros, pero no va a poder, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él quisiera gobernar nuestras vidas, pero no va a poder. Claro que Él gobierna a todo aquel que es rebelde, que no se deja gobernar por el Señor Jesucristo. Pero todo aquel que es hijo de Dios y es gobernado por Él, el enemigo no tiene potestad sobre Él. El versículo 15 habla acerca de que Jesús hizo por nosotros y de lo que le hizo al enemigo. Aleluya. Lo arruinó. El Señor Jesucristo arruinó a Satanás. Eso es lo que dice el versículo 15 del libro de Colosenses, capítulo 2. Entonces, le hizo lo que le hizo nuestro Señor Jesucristo a Satanás, que quiere tener dominio sobre nosotros. Primero lo despojó. Lo despojó, iglesia. El Señor lo despojó. ¿Qué significa la palabra despojar? Quiere decir desnudar. Lo desnudó públicamente. El Señor Jesucristo lo despojó, lo desnudó públicamente. Despellejar. Como despellejar el cadáver de un animal. Como cuando nosotros las mujeres cocinamos y despellejamos el pollo, le quitamos el cuero para cocinarlo. Lo despellejamos y lo dejamos desnudo prácticamente. El cadáver de un animal. ¿Cómo despojar a un general de las medallas? ¿Cómo se siente un general cuando lo despojan de sus medallas? O quitar a alguien sus túnicas reales. Aquí estaba Satanás con toda su arrogancia, con todo su dominio, llevando todas sus medallas del infierno, y el Señor Jesucristo en la cruz lo despojó. En la cruz del Calvario lo despojó, lo desnudó, lo despellejó, le quitó sus medallas de arrogancia, le quitó todo su dominio. Y el Señor Jesucristo en la cruz lo despojó. Cuando usted ora, hermano, dígale al enemigo: eres despojado. El Señor Jesucristo te despojó en la cruz del Calvario. Él le quitó toda su autoridad. Él ha sido desnudado. Cuando nosotros entremos en
enemigo que está desnudo, que está despojado. Y la Biblia dice que lo exhibió públicamente. ¿Qué significa eso? Significa humillado, lo humilló públicamente. Cuando él triunfó en la cruz del Calvario, no solo lo despojó, sino también allí lo desnudó, lo dejó sin más autoridad, sin más poder, sin más dominio. Diga la palabra, hermano. No tengamos miedo, digamos, Cristo te despojó. Dígalo, Cristo te despojó. Ahora diga la palabra, avergonzado, despojado. El Señor Jesucristo lo avergonzó, lo despojó, lo avergonzó en la cruz del Calvario. Él fue humillado públicamente. Él no quiere que nosotros, el enemigo no quiere que nosotros entendamos que el reino de Dios tiene ropa. Tiene ropa. Nosotros como hijos de Dios estamos cubiertos, no estamos desnudos. Mas el enemigo está despojado, él está avergonzado. Aleluya. El Señor Jesucristo lo despojó. Mas el enemigo quiere que nosotros entendamos que el reino no tiene ropa. Él está avergonzado. Miren, y triunfando sobre ellos, el Señor los avergonzó públicamente en la cruz del Calvario. El enemigo está vencido. Diga vencido. Eres un derrotado. Cristo te venció en la cruz del Calvario. Cristo nos ha dado la autoridad del reino. Él nos ha dado la autoridad. Aleluya. En estas tres palabras, despojado, avergonzado y vencido, porque por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en una cruz, no solo pagó su deuda, no solo lo clavaron en la cruz, sino que cuando acabó dijo, cancelado es, dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cancelado es. Él tomó el reino tenebroso de Satanás y le dijo, has quedado despojado de tu autoridad. Cuando él triunfó sobre la cruz del Calvario, avergonzado y vencido. Ahora, hermanos, ese es el mensaje que necesitamos aprender. Dios nos ha dado la autoridad del reino. Nosotros necesitamos aprender que Dios nos ha dado la autoridad del reino a nosotros como hijos suyos. Esa es la razón que al orar la victoria es nuestro destino. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos postramos delante de su presencia, esa es la victoria, ese es nuestro destino. Sí. Ese es nuestro destino, sino nuestro punto de origen es la victoria. Aleluya. Ese es nuestro punto de origen, la victoria que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros. Nosotros, hermanos, iglesia, si nuestro punto de origen, si no oramos por victoria, tenemos la victoria. Si no tenemos la victoria, estamos firmes en la victoria. Si tenemos la victoria, estamos firmes en ella. Aquí está el punto número 2. Primero dije que la autoridad del reino de Dios se ha establecido soberanamente. La autoridad del reino debe valerse firmemente, aunque el enemigo haya sido despojado. Escuche bien, hermano, aunque el enemigo haya sido despojado, avergonzado y vencido, él no dejará nada ni a nadie sin luchar. Él no se dará por vencido. Él siempre seguirá luchando.
Él no quiere que no entendamos que la autoridad que tenemos en el Señor Jesucristo. Pero el Señor les dijo a sus discípulos en el versículo 19 del capítulo 10 de Lucas, les dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Esto no es para todos los que rechazan a Cristo. Todavía están en el reino tenebroso. Esto es para todos aquellos los que rechazan a Cristo. Todavía están en el reino tenebroso. Todo aquel, hermano, todo aquel que está en victoria, que el Señor le ha dado la victoria, hay que tomar esa autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros como hijos y poner esa autoridad en obra. Esto no es para todos los que rechazan a Cristo. Todavía están en el reino tenebroso de Satanás. Para los que rechazan a Cristo y no aceptan lo que Él hizo en la cruz, Satanás sigue siendo el Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4 dice así: aleluya. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no les resplandezca la luz de Cristo. Usted y yo somos parte de este mundo, por lo tanto, no es nuestro Dios. Él no es nuestro Dios. Estamos en este mundo, pero Él no es nuestro Dios. Hemos pasado de ese reino de oscuridad al reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vivimos en un nuevo reino, el reino de Dios, y tenemos la autoridad del reino de Dios. Pero verán, esta autoridad del reino debe hacerse valer. Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor y sobre todo como hijos de Dios, debemos hacer valer este reino al hacerse lo que nuestro rey quiere que hagamos. Él quiere que nosotros le obedezcamos. Él quiere que nosotros hagamos su voluntad. Él quiere que nosotros tomemos esa autoridad que Él nos ha dado, que la hagamos valer. El enemigo no va a hacerse el muerto. Usted va a tener que ir contra él en el poder del Espíritu Santo. Él no se va a quedar tranquilo. Pero nosotros, como hijos de Dios que hemos recibido al Espíritu de Dios, tenemos que ir en el poder del Espíritu Santo. Verán, nuestra batalla no es contra el gobierno. Nuestra batalla no es contra el gobierno. No es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Necesitamos aprenderlo. ¿Sabe por qué no ganamos? ¿Sabe por qué a veces no ganamos las batallas? ¿O por qué no estamos ganando? Porque no nos presentamos a la batalla. Por eso no estamos ganando. Por eso a veces no ganamos. Porque como guerreros del Dios Santísimo no nos presentamos a la batalla. Luchamos en los lugares equivocados. A veces luchamos en los lugares equivocados. Como dije, hermano, no es
la iglesia misma no. A veces luchamos en contra de los lugares equivocados y en contra de las cosas equivocadas. Cuando Simón Pedro se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo a Jesucristo, Pedro le dijo a nuestro Señor Jesucristo, de ninguna manera irás a la cruz. Le dijo Pedro, de ninguna manera irás a la cruz. El Señor Jesucristo le respondió a Simón Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Estaba el Señor Jesucristo llamando Satanás a Pedro? Claro que no, porque Pedro no era Satanás. Nuestro Señor Jesucristo estaba mirando a través de Pedro, el verdadero enemigo, viendo más allá de Pedro al enemigo que es Satanás. No era Pedro Satanás. El Señor estaba viendo más allá de Pedro al verdadero enemigo que estaba más allá. Es Satanás lo que el Señor Jesucristo ve. No luchaba contra carne y sangre. Él sabía quién es el verdadero enemigo. Y eso es lo que usted y yo debemos entender, que estamos en una guerra espiritual. Y esta autoridad espiritual que se ha establecido soberanamente, pero debe de hacerse valer firmemente. Debemos de hacer valer esta autoridad firmemente. Tenemos que aprender a tomar la autoridad. Verá, hermanos, aunque la derrota de Satanás es absoluta, debe apropiarse. Le pregunto, ¿fue la muerte de Jesús absoluta? Claro que sí. Cuando murió en la cruz, dice en Primera de Juan, y Él es la propiciación. Como tan real fue la derrota de Satanás como absoluta, así también, hermanos, fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo absoluta. Amén. Claro que sí, cuando Él murió en la cruz del Calvario, como dice Primera de Juan, y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente, hermanos, no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. No solo de los pecados míos y suyos, sino de todo el mundo, de toda la humanidad que Él hizo, que Él creó. Jesús murió por todos. ¿Se ha salvado todo el mundo? No. Él murió absolutamente. Sí lo fue. Pero solo le sirve a los que se apropian de ella, a los que se apropian de la verdad. No solo le sirve de nada a los que no se apropian de ella. La Biblia dice que el que en Él cree no ha sido condenado. El que ha creído en Él no ha sido condenado. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado. La palabra de Dios lo dice, que ya ha sido condenado todo aquel que en Él cree. Ha sido libre. Pero aquel que no ha creído en Él ha sido condenado. En otras palabras, un hombre no se va al infierno, sino por causa de sus pecados. Esos pecados ya han sido pagados. Él se va al infierno
que no se ha apropiado de lo que el Señor Jesucristo dio en la cruz del Calvario, por lo que el Señor Jesús ya ha hecho, ya hizo. Es lo mismo con el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, Dios derramó el Espíritu Santo. Usted y yo no necesitamos orar, hermano. Usted y yo no necesitamos orar por otro Espíritu Santo. No, sino por otro Pentecostés. El Espíritu ya descendió. Está todo creyente lleno del Espíritu Santo. No, aún queda el derramamiento del Espíritu Santo. Fue absoluto. Debe apropiarse de él. Tanto la muerte de Jesucristo como el Espíritu Santo son absolutos. ¿Están todos llenos del Espíritu Santo? No. Pero ya el Espíritu Santo ya fue derramado. Aleluya. Fue absoluto. Debemos apropiarnos de él. Tanto la muerte de Jesucristo como el Espíritu Santo son absolutos. Pero hay que apropiarse de ellos. La derrota de Satanás es absoluta. Nosotros debemos decir: tomaré mi autoridad en el Señor. Tomaré mi autoridad en el Señor. Me apropiaré de ella. Me apoyaré en ella. Y enfrentaré el reino tenebroso del enemigo, de Satanás. Y tercero, debe valerse estratégicamente. Tercero, debe valerse estratégicamente. No salga contra el diablo si su corazón no está bien con Dios. No salga contra el enemigo a luchar en contra del enemigo si su corazón no está bien con Dios. Debemos ser la persona correcta. Estoy hablando de personas cuyo corazón están limpios. Porque aún siendo hijos de Dios, desafiamos a Satanás con el corazón de un rebelde. Porque, hermanos, aún siendo hijos de Dios, desafiamos al enemigo con el corazón de un rebelde. Nos vamos a meter en serios problemas. Tenemos que ser la persona correcta y luego tenemos que estar en la posición correcta. Tenemos que ser la persona correcta y luego tenemos que estar en la posición correcta. ¿Cuál es la posición correcta? Recuerda Efesios capítulo 2. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 2? Vamos a ir nuevamente a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 6. Dice así: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aprendamos a orar. Aprendamos a orar, iglesia. Dejemos de orar de la tierra al cielo y empecemos a orar del cielo a la tierra. Estamos sentados con Jesucristo. ¿Dónde dice la escritura? ¿Dónde dice el pasaje bíblico que estamos? ¿Dónde dice que estamos? Juntamente con él. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aprendamos a orar. Estamos sentados con Jesús en los lugares celestiales. Estamos entronados con Jesucristo. Cuando él murió, nosotros morimos. Cuando él resucitó, nosotros resucitamos juntamente con él. Aleluya. Aleluya. Nosotros morimos.
Cuando Él se sentó a la diestra de Dios, nosotros nos sentamos con Él. Y ahora tenemos derecho a su trono. Y en el lugar, en el cielo, que Él nos ha dado a nosotros. Que Él nos ha dicho que nos sentemos con Él, juntamente con Él, en los lugares celestiales. Aleluya, en el cielo. Oramos desde el cielo. Cuando nosotros, hermanos, nos sentamos con Jesucristo en su trono. Y en lugar, hermanos, y en lugar de nosotros tenemos que orar al cielo. Oramos desde el cielo. Jesús dice en Mateo 18. Vamos a ir a Mateo 18. Dice así: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo que usted y yo debemos hacer es ejercer nuestra autoridad del reino. La persona sin Jesús está en el reino oscuro. La persona que está sin Jesucristo está en el reino oscuro de Satanás. Pero para los cristianos, el Calvario es la victoria. Para nosotros los cristianos, el Calvario es la victoria. Tenemos la autoridad de su reino. Él nos transfirió al reino de su amado Hijo. Él nos transfirió al reino de su amado Hijo. Nuestro enemigo ha sido despojado, ha sido avergonzado y ha sido vencido. Nuestro Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la autoridad del reino a usted y a mí, a los hijos suyos. Él nos ha dado esa autoridad y nos ha hecho sentar con Él en los lugares celestiales. Aleluya. Vamos a dar gracias al Señor en esta tarde. Digo vamos, hermano, porque sé que usted está allí. Sé que la iglesia del Señor está escuchando, está viendo, porque Dios ha provisto estos métodos para que no tengamos excusa. Yo no me pierdo cada mensaje, hermano. Estoy pendiente y me siento en mi sofá frente a la televisión y me gozo al ver a mis hermanos y hermanas predicar la palabra del Señor, porque a eso nos ha puesto el Señor, a que llevemos el evangelio, a que prediquemos la buena nueva de salvación, a que no nos avergoncemos de hablar de Él, porque para eso Él nos creó, para eso Él nos hizo, para gloria y honra de su nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Voy a entonar una alabanza en esta tarde. Padre en el cielo, te adoramos. Alzamos nuestra voz en alto, que tu reino se establezca en la alabanza y que tu pueblo se declare vencedor. Bendito sea el Señor, Dios
Padre, yo te doy gracias en esta hora. Te doy honra y gloria solo a ti, porque tú me has permitido, Señor, el poder estar aquí delante de tu presencia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por tu amor y tu gracia y tu misericordia. Bendice a tu pueblo, Señor Jesús. Padre celestial, que tu iglesia despierte. Como dice tu palabra, despiértate tú que duerme de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Aviva ese fuego que tú has puesto en tu pueblo. Aleluya, aviva ese espíritu que tú has puesto en cada uno de tus hijos, Señor Jesús. Que los levantemos como guerreros tuyos, Señor amado, y que peleemos la buena batalla, Señor Jesús, de la fe. Padre, bendice, Señor, tu pueblo, Señor. Bendice, suple cada necesidad que haya en medio de tu pueblo. Que seas tú, oh Jehová, trayendo sanidad. Que seas tú trayendo liberación. Que seas tú libertando al cautivo, Señor Jesús. Gracias te damos. Gracias te doy en esta hora. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Aleluya. Porque tú nos has dado la vida. Porque tú nos has dado el existir un día más de vida. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Dios le bendiga, iglesia, en esta hora.